eventos de ocio. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra psicóloga, a Miriam Garrido, que viene como siempre amablemente. Miriam, bienvenida. Gracias por estar hoy de nuevo con nosotros. Adelante. Vamos a charlar. Ya sabéis que la buena costumbre que tenemos con Miriam es, a propuesta de ella, bueno, pues analizar un asunto de ámbito psicológico, algún tipo de problema, algún tipo de terapia, algo que nos pueda servir para conocer un poco más cómo funciona nuestra mente y, sobre todo, detectar esos comienzos de algunos problemas psicológicos que podemos tener nosotros o en nuestro entorno, porque cuanto antes se detecte, mucho mejor será para su posterior tratamiento. Hoy, Miriam, vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático, ¿no? Lo primero, ¿esto qué es? ¿Qué es este trastorno? Vamos a hablar primero del trauma. Del trauma primero. Para entender un poco por qué se provoca el estrés postraumático hay que entender el trauma. El trauma es cuando nos enfrentamos a una situación muy amenazante. Demasiado amenazante porque nosotros no tenemos mecanismos de afrontamiento. Una situación que supere todos los mecanismos y siempre que nos enfrentamos a una situación estresante, nosotros empezamos a desarrollar estrategias. Pero cuando la situación es demasiado amenazante, la persona genera un miedo. Es como un miedo que se queda en el cuerpo, la persona no es capaz de expresarlo y empiezan a haber pensamientos recurrentes de ese trauma. Un trauma, algo que ocurre de repente, ¿no? Tiene que ser algo como que aparece de pronto, ¿no? Claro, nosotros no lo esperamos. De repente algo, cualquier situación extrema que la persona piensa que puede amenazar su supervivencia, que puede morir o que puede quedar mal, cualquier cosa. Generalmente lo que piensa la persona es que puede morir. Sí, porque suele ser, todo eso se suele dar en momentos en los que pues nuestra vida corre peligro, ¿no? Puede ser un accidente, ser víctimas de un atraco a un banco, alguna catástrofe natural, ¿no? Este tipo de un atentado, ¿no? Este tipo de traumas y de trastornos de los que vamos a hablar hoy ocurren muchas veces en situaciones así, ¿no? La consecuencia del trauma, lógicamente, es el trastorno, ¿no? El trastorno es la consecuencia. No todo el mundo presenta ese trastorno. Para dejar claro que ante un evento traumático hay gente que es más resiliente, hay gente que no. O sea que podemos sufrir un trauma o tener un evento traumático y no tener por qué sufrir un trastorno, ¿no? No, el trastorno es postraumático, hombre, se puede sufrir pequeño grado, leve, de algunos flashbacks que se vienen, pero generalmente hay personas que no presentan eso. Si es un acontecimiento muy traumático, generalmente es normal presentarlo. Pero hay factores genéticos. Cuando se ha provocado, por ejemplo, cuanto más pequeños los niños, más fácil es que niños que han sufrido maltrato, abuso sexual, eso es más probable que tenga un estrés postraumático. El ser mujer, curiosamente, también predispone. No sé si es por un poco genética o porque también tenemos una forma de expresar las emociones. Predispone más en mujer. Y hay grados leve, medio, y ya cuando es muy crónico ya es un estrés postraumático que ya se ha cronificado, y es cuando es más complicado. Vamos a ver cómo empieza todo, ¿no? Es decir, cuál es un poco esa evolución del trastorno que también tiene, bueno, pues un desarrollo en la persona, ¿no? Sí, tiene una serie de sintomatologías. Primero el miedo impresionante que la persona tiene, un miedo intenso que genera una indefensión aprendida. La persona empieza a desarrollar una sensación de no puedo afrontar el mundo, no soy capaz. Y ahí aparece la reexperimentación. La persona empieza a tener recuerdos. Es como que se repite toda una película. Como que estás continuamente sufriendo el trauma, ¿no? Exponiéndote al trauma, ¿no? Sí, te lo estás reexperimentando. Tú empiezas a pensar de nuevo todo lo que pasó, todo lo que sucedió en la cabeza. Incluso hay veces que la persona está en un estado normal y aparecen como recuerdos intrusivos que la persona reexperimenta. Cuando aparecen esos recuerdos, la persona empieza a tener sensación de sudor, como un ataque de pánico, empieza a agobiarse, empieza a sentirse bastante mal. Eso es toda la reexperimentación. A veces incluso la persona tiene pesadillas, por la noche no puede dormir. Se acuesta y de repente empiezan a aparecer esas imágenes, la persona se levanta con una pesadilla y es el horror que ha vivido lo manifiesta en el sueño. Eso es la reexperimentación. Después está la negación, una evitación. La persona evita todo acontecimientos que les recuerden, personas que hayan estado incluso implicadas en eso. Si, por ejemplo, en los atentados como en Madrid, pues la persona no iría, de nuevo, no pasaría por esa zona. No pasaría por la zona, ni montaría en tren, o evitas, ¿no? Si hace un accidente de tráfico, no quieres volver a coger un coche, ¿no? Claro, evitas todo. Y también la persona empieza a tener a veces incluso sentimiento de culpa, de hay que ver si no hubiera cogido ese día el tren, o si no hubiera ido allí, si hubiera ido con otra persona. Piensa que podía haber evitado ese acontecimiento, cosa que no es real, pero intenta negar eso. Muchas veces la persona se disocia
porque cuando tú vives un trauma, la persona en ese momento, para salir adelante, como que pones en funcionamiento estrategias automáticas. Entonces tú no conectas con esa emoción y la persona se disocia. Después, curiosamente, nos recuerda el trauma. O recuerda pequeños acontecimientos que se vienen, como lo que hemos explicado antes, flashback, pero realmente nos recuerda todo lo que es el acontecimiento. Entonces se produce una negación. La persona a veces eso empieza a evitar cosas, totalmente todo lo relacionado con esa situación. Y después ya está la hiperactivación, que la persona empieza a tener y ves que tiene ira, que tiene agresividad, que manifiesta todo a través de eso. O sale a la calle, cualquier ruido, por ejemplo, personas de Vietnam, que sufrieron todo lo que es las guerras, oyen, por ejemplo, un ladrido de un perro y se quedan paralizadas, se conmocionan, porque cualquier sonido le hace reexperimentar esa situación. Entonces empiezan a tener eso, toda una ansiedad, toda una agresividad, se ponen muy nerviosos y pueden manifestar. Por ejemplo, niños que han sufrido en la infancia maltrato, esos niños pueden delinquir más fácilmente. ¿Qué efectos tiene el trastorno de estrés postraumático? Los efectos son bastante graves, porque la persona empieza no es una tontería, ¿no? No, el estrés postraumático no es una tontería. De hecho, por ejemplo, abusos sexuales también generan un estrés postraumático. Ahí realmente la persona no es que piense que va a morir, pero sí está amenazando su supervivencia, porque no sabe qué le puede pasar, no sabe cómo puede acabar esa situación. Entonces, después de esa situación, todo el mundo en general empieza a aislarse. Lo principal es que te empiezas a aislar. Porque claro, si tú no quieres salir a la calle porque piensas que te va a pasar algo, es normal que no tengas ganas de ver amigos, de realizar actividades, te empiezas a aislar, empiezas a tener problemas laborales o académicos, depende del periodo en que se provoque. La persona empieza a desaparecer un poco de su mundo. Se provoca básicamente un aislamiento y puedes caer en una depresión o incluso tener abuso de sustancias. Para pagar ese dolor, pues a lo mejor tú consumes o te dedicas al trabajo de forma muy extrema para no conectar. Pero la persona lo que hace es, se pierde todas sus habilidades. Incluso puede llegar a como pasar a una fase más infantil, donde quiere que le cuiden, como que no se siente capaz. Claro, ha perdido toda la estrategia y vuelve a otro periodo afectivo. Que se desmorona, ¿no? La persona, ¿no? Psicológicamente y emocionalmente se rompe, ¿no? Todo lo que quizás se ha construido durante muchos años, ¿no? Sí, o sea, que aislarse, el quedarse, ¿no? Prácticamente solo con su pena y con su dolor, ¿no? Que es algo que suele ocurrir. Y además también este trastorno de estrés postraumático luego puede venir asociado a otro trastorno, ¿no? Es decir, puede encadenarse con otro. Sí, curiosamente, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad en muchos casos tiene comorbilidad con el estrés postraumático. Personas que han sufrido abuso o maltrato en la infancia desarrollan un estrés postraumático y después un trastorno límite. Porque son, por ejemplo, las sustancias que consumimos, un abuso, podría estar relacionado con un trastorno límite, una autolesiones, pero debajo tiene un estrés postraumático. El trastorno obsesivo compulsivo también, la depresión, los ataques de pánico, de salir a la calle y tener ataques de pánico, la fobia, toda una serie de acontecimientos que al final desarrollan un trastorno. Aparte también se provoca un desapego, un embotamiento afectivo y todo eso puede generar que la persona caiga en una depresión. Hay mucha comorbilidad con muchísimos trastornos. Con muchos, o sea que muchas veces cuando te pones a tratar un estrés, un trauma, otro tipo de trastornos, perdón, descubres, ¿no? Que hay detrás un trauma muy trauma grande y que ha generado un estrés postraumático y luego genera otro trastorno, ¿no? Sí, generalmente tiene comorbilidad. Claro, lo importante de tratar, ¿no? Por eso cuando hay una catástrofe o hay cualquier tipo de accidente o algo así, siempre, ¿no? Se pone a disposición los servicios psicológicos porque si se empieza a tratar desde ese primer momento, sí, es fundamental. Es mucho más sencillo, ¿no? Claro, no se va encasquillando, ¿no? Todo esto. ¿Alguna recomendación para poder manejar un poco este estrés o para poder saber cómo reaccionar? Lo primero es que la persona tiene que reconocer que tiene un estrés postraumático, empezar a identificar, porque mucha gente vivencia incluso a lo mejor un fallecimiento abrupto y no sabe que está reexperimentando toda esa situación y eso tiene un estrés postraumático, la persona lo está padeciendo. Si la persona no lo sabe, es difícil que lo afronte, que lo reconozca y después incluso, por ejemplo, escribir un diario donde yo explique todo lo que lo vaya narrando, lo que he vivido, cómo me ha afectado el trauma, cómo he ido perdiendo algún tipo de apoyo y sobre todo confiar en los seres queridos para salir, para contar las cosas, para tener compañía, porque realmente la persona, si se empieza a aislar, pierde todo su núcleo. O sea, intentar evitar el aislarlo y contarlo,
¿no? Contarlo, Hablar pues, con amigos, con familiares, expresarlo, ¿no? Pues excribiendo, o el arte, ¿no? Hay gente que pinta, sí, o que canta, o que toca un instrumento, ¿no? El arte funciona muy bien y, por supuesto, ponerse en manos de un profesional. Si eso está ya cronificado, ahí es difícil que escribiendo solo o contándolo, eso realmente ya está, es un trauma crónico, entonces ya el estrés postraumático tiene otras características. Bueno, pues hoy hemos aprendido un poco más de algo que normalmente se suele mencionar, ¿no? Pues cuando ha habido una catástrofe, unos atentados, un incendio, bueno, pues también vemos, ¿no? En casos de violación, de abuso sexual también aparece, que es el trastorno de estrés postraumático creado, ¿no? Y originado por ese trauma. Como siempre decimos, si tenéis algún tipo de duda, algún tipo de consulta, en Facebook podéis localizar a Miriam Garrido, ponéis Centro Psicológico Miriam Garrido, ahí tenéis toda la manera de contactar, le mandáis un mensaje, le preguntáis y ella amablemente, como siempre, os orienta y os ayuda. Gracias, Miriam, como siempre, por venir. Nos vemos el próximo día. Nosotros continuamos, hacemos una pequeña pausa y seguimos en unos instantes.